जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवताम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम गणातिमिरन्दश हिरण्यशलाकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं साज्वं साद्वैतं सवदुतं हरियाणासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। ताप्तकाञ्चन गौरङ्गे राधवृन्दावनेश्वरी वृषावनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसुन्दर गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यादेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रजेष्वभाद्रेषु नित्यां भगवतः सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं Hari Om Tat Sat. Entonces, hoy, ¿cuál es este texto? 1.8. 1.9.8. Muy bien. Anjechamunnajo Brahman Brahmaratadajo Malaha Sishyar Upetaja Ajakmu Kasya Pangirasadajaha. Anje muchos otros. Cha también. Munayaha sabios. Brahman Brahman o brahmanas. o Brahman
Brahmarata Brahmarata Shukadev Goswami Sukadev Goswami Adayaha Adayaha y otros más. y otros más. Amalaha Amalaha completamente purificados. completamente purificados. Shishyaihi Sisyahi por los discípulos. por los discípulos. Upetaha Upetaha acompañados. acompañados. Ayakmuhu Ayakmuhu llegaron. llegaron. Kasyapa Kasyapa Kashyapa Kasyapa Angirasa 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 Adayaha Adayaha otros. otros. Traducción. Y muchos otros llegaron allí, tales como Shukadeva Goswami y otras almas purificadas, Kasyapa, Angiras y otros, acompañados todos por sus respectivos discípulos. Repetimos. Y muchos otros llegaron allí, Y muchos otros llegaron allí, tales como Shukadev Goswami tales como Sukadev Goswami y otras almas purificadas, y otras almas purificadas. Kasyapa, Kasyapa, Angirasa Angirasa y otros, y otros, acompañados todos por sus respectivos discípulos. acompañados todos por sus respectivos discípulos. Significado. Shukadev Goswami Brahmarata, el famoso hijo y discípulo de Sri Vyasadeva, quien le enseñó el primero el Mahabharata y luego Srimad Bhagavatam. Shukadev Goswami recitó 1.400.000 versos del Mahabharata en los concilios de los Gandharvas, Yakshas y Rakshasas, y recitó Srimad Bhagavatam por primera vez en presencia de Maharaj Parikshit. Él estudió cabalmente todas las escrituras védicas con su gran padre. Así pues, era un alma completamente purificada en virtud de su extenso conocimiento acerca de los principios de la religión. El Mahabharata Savaparva 4.11 nos hace saber que él también estaba presente en la asamblea real de Maharaj Yudhishthira y durante el ayuno de Maharaj Parikshit. Como genuino discípulo de Sri Vyasadeva, le hizo preguntas a su padre de modo muy extenso acerca de los principios religiosos y los valores espirituales, y su gran padre también lo satisfizo enseñándole el sistema de yoga mediante el cual uno puede llegar al reino espiritual, la diferencia entre el trabajo fruitivo y el conocimiento empírico, los medios y arbitrios para lograr la comprensión espiritual, los 4 ashrams, es decir, la vida de estudiante, la vida matrimonial, la vida retirada y la vida renunciada, la posición sublime de la suprema personalidad de Dios, el proceso de verlo a Él, cara a cara, el candidato genuino para recibir el conocimiento, la consideración de los 5 elementos y la posición única de la inteligencia, la conciencia de la naturaleza material y la entidad viviente, las características del alma autorrealizada, los principios del funcionamiento del cuerpo material, las características de las influyentes modalidades de la naturaleza, el árbol del deseo perpetuo y las actividades psíquicas. Algunas veces iba al planeta Sol con el permiso de su padre y de Naradaji. En el Shanti Parva del Mahabharata 332 se dan descripciones de sus viajes por el espacio. Al final alcanzó el reino trascendental. A él se le conoce con diferentes nombres, tales como Araneya, Arunisuta, Vayasaki y Vyasatmaya. Bueno, entonces aquí se hace un pequeño, una breve descripción de la vida de Maharaj de Shukadev Goswami, ¿no? Quien es el célebre hijo de Vyasadeva. Entonces se dice, ¿no?, que él estudió Mahabharata y estudió Srimad Bhagavatam de labios de su padre, ¿no? Y se dice que incluso Shukadev Goswami llegó a comprender a profundidad aún más el Bhagavatam que Vyasadeva, quien es su compilador mismo. Entonces, bueno, se habla de que aquí Shukadev Goswami, ¿no?, recitó
1.400.000 versos del Mahabharata, ¿no? Una escritura sumamente larga, ¿no? Y posteriormente fue conocido también por recitar Srimad Bhagavatam a Maharaj Parikshit, ¿no? ¿Cuántos versos tiene el Bhagavatam? 18.000. 18.000. Y bueno, se habla de que estuvo en diferentes lugares, ¿no? Estuvo aquí presente cuando Maharaj Bhishma iba a abandonar el cuerpo. Estuvo presente cuando Maharaj Parikshit abandonó el cuerpo, en la asamblea real de Maharaj Parikshit, ¿no? Y bueno, No sé si sea confuso la palabra, pero en el Bhagavatam, en este canto se dice que él se veía como 16 años, ¿no? Y como que estuvo en todas esas cosas y en todos esos sucesos. Se puede decir que él tenía una cualidad así como Krishna, como que podía... bueno, o sea, cuando se le describe en esa sección del Bhagavatam, fue cuando recién recién salió del vientre de su madre, lo cual de por sí es un hecho sorprendente, fuera de lo común, que alguien nazca y no sea un bebé, sino nació como un adolescente, ¿no? Pero todos los sucesos que se mencionan aquí, ¿no? Cuando Maharaj Parikshit abandonó el cuerpo, la asamblea de Maharaj Yudhishthira, son sucesos que están dentro del mismo tiempo cronológico. Así que no tiene nada de raro. Incluso aquí en este tercer suceso, la desaparición de Bhishma Deva está dentro de todo el mismo tiempo cronológico, ¿no? Porque Maharaj Parikshit abandonó el cuerpo algunos años después. Pero Maharaj Parikshit, cuando le estaba recitando Shukra Goswami, cuando le estaba recitando el Bhagavatam a Maharaj Parikshit, tenía 16 años, ¿no? O sea, no sé si tenía 16 años, pero no se le describía como alguien viejo o algo así, ¿no? De hecho, en ningún lado se le describe a Shukadeva Goswami como alguien anciano, sino como alguien todo lo contrario, ¿no? Pero la cuestión es que en este lapso de tiempo, durante pasan estos 3 momentos, no es un lapso de diferentes yugas, no, está en el mismo momento cronológico, porque es la muerte de Bhishma, que fue después de la guerra de Kurukshetra. La asamblea de Maharaj Yudhishthira, que pudo haber sido o antes o después de la guerra de Kurukshetra. Y además de eso, ¿cuál más? La muerte de Maharaj Parikshit, que fue también después de la guerra de Kurukshetra. Entonces gira en torno a prácticamente al final de Dwapara Yuga. Así que no tendría nada de sorprendente que se conservara en un cuerpo joven. Igual se dice, ¿no?, que el cuerpo de un devoto puro es Sachidananda Vigraha. Está dotado plenamente de diferentes cualidades espirituales, ¿no? Y siendo el hijo de Vyasadeva, nada es imposible, ¿no? Porque incluso están diferentes sabios, mismo por ejemplo Narada Muni, que no se le describe como viejo nunca, a pesar de que a veces está en el mundo material, a veces está en el mundo espiritual, ¿no? Vyasa, por el contrario, sí se le describe como alguien muy, muy mayor, pero hay diferentes sabios que simplemente no envejecen, ¿no? Y es uno de los poderes místicos. No sabemos si ese era el poder místico de Shukadeva Goswami, pero sin duda alguna el Bhagavatam no está muy interesado en si Shukadeva Goswami lucía joven o no, aunque se menciona en él que sí lucía como una persona joven, sino el Bhagavatam hace énfasis en las cualidades de Shukadeva Goswami, ¿no? En el avance espiritual que él tenía y en la realización del Bhagavatam, ¿no? Que debido a que había sido pronunciado por los labios de Shukadeva Goswami, este Bhagavatam, era como cuando un loro picotea un mango, se dice que este se vuelve aún más dulce, ¿no? Porque él había comprendido el propósito de Srimad Bhagavatam, que era glorificar las actividades específicas de Krishna, ¿no? Mientras que se dice que puede que Vyasadeva incluso no llegase hasta esa profundidad, hasta que, incluso a pesar de que él era su compilador, ¿no? Entonces esa es la parte más importante de Shukadeva Goswami.
Se llegará a comprender los pasatiempos de el señor Dios de la Krishna, sí, porque no ya sabe, no. Hay un verso donde Shiva mismo dice, ¿no?, que él comprende el Bhagavatam. Shukadeva Goswami comprende el Bhagavatam, pero no es seguro que Vyasadeva lo haya comprendido. O sea, en el sentido de que haya logrado comprender la esencia más profunda de Srimad Bhagavatam. Y eso está en otros Puranas, ¿no? Pero sin duda alguna Vyasadeva comprende a profundidad lo que ha escrito, pero se hace énfasis en que Shukadeva Goswami tenía una realización aún mayor, ¿no? De hecho, cierta parte de los Gaudiya Vaishnavas mencionan que Shukadeva Goswami es el loro de Srimati Radharani. Por eso Shukadeva Goswami no pronunció el nombre de Radharani en el 10º canto, porque hubiera entrado en éxtasis. Mientras que la posición de Vyasadeva es un poco diferente. Entonces, hay la diferencia entre ellos, ¿no? Así como, sí, que Shukadeva Goswami sea el discípulo de Vyasadeva no quiere decir que necesariamente esté en un grado inferior que Vyasadeva. Así como, por ejemplo, Brahma es el guru de Narada Muni, pero eso no quiere decir que Narada Muni esté un grado por debajo, ¿no? De hecho, Brahma tiene un cuerpo material, por así decirlo. O sea, tiene un cuerpo de inteligencia, pero es material, mientras que el cuerpo de Narada Muni es espiritual y es un eterno asociado de Krishna. Entonces, uno tiene que tener en cuenta también esos aspectos. Y también se menciona aquí todo lo que él comprendió de Srila Vyasadeva, ¿no? Y hay diferentes puntos muy importantes, ¿no? En especial, dice, la posición sublime de la Suprema Personalidad de Dios. Eso es algo que a lo largo de los Puranas no se define claramente. Hay 18 Puranas y dentro de diferentes Puranas se establecen diferentes supremacías, ¿no? Y como Srila Jiva Goswami explica en Tattva Sandarbha, ¿no?, cada uno de los Puranas está hecho para glorificar a una persona. Entonces, ¿cómo empiezan esos Puranas? Oh querido sabio, ahora relátame las glorias de tal devata. Relátame las glorias de Shiva, de Durga, de diferentes devatas, ¿no? Y todo el Purana gira en torno a ese devata, ¿no? Pero Srimad Bhagavatam, ¿sí?, él no trata con las glorias de una personalidad en específica, por así decirlo, sino trata acerca de Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadyasya Yataha. Vasudev es Janmadyasya Yataha, es la fuente de todo lo que existe, ¿no? Y ese primer verso de Srimad Bhagavatam define por completo cuál es el propósito de este libro. Y es glorificar a esa persona que es la fuente de todo lo que existe. No simplemente se trata de glorificar a una persona a pedido de alguien en especial, sino desde el primer principio se dice Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ¿no? Vasudev es Janmadyasya Yataha, la fuente de todo lo que existe, ¿no? Y Sri Chaitanya Mahaprabhu estableció que Srimad Bhagavatam es el comentario de Vedanta Sutra. Y Srila Jiva Goswami explica, ¿no?, conecta el primer verso del Bhagavatam con uno de los versos, el segundo verso del Vedanta Sutra, ¿no? Primer verso es Atato Brahma Jigyasa. Ahora vamos a inquirir acerca de qué es Brahman. Atato Brahma Jigyasa. Luego, Janmadyasya Yataha, ¿no? Entonces, ese Brahman supremo es Janmadi. ¿Cómo es? ¿Cómo es el verso? Janmadyasya Yataha, ¿no? Él es la fuente de todo lo que existe. Ese Brahman supremo no solamente es la fuente de un planeta o de una raza o de un universo, sino la fuente de todo, ¿no? Entonces, ese segundo verso está conectado con el primer verso del Bhagavatam, ¿sí? Porque en Vedanta Sutra se establecen principios, ¿no?, de que el Brahman supremo es la fuente de todo lo que existe. Pero viene la pregunta, ¿y quién es el Brahman supremo? Entonces Bhagavatam dice Om Namo Bhagavate Vasudevaya, con la primera línea del primer verso de Bhagavatam establece quién es
Janmadyasya yataha. ¿Ah? Entonces, esa es una de las cosas que comprende Shukdev Goswami de Vyasa, ¿no? La posición sublime de Bhagavan, establecida por Srimad Bhagavatam. Luego dice el proceso de verlo a él cara a cara. Bhaktyamam abhijanati yavas chasmit tattvataha. ¿No? ¿Cómo uno puede conocer a Krishna? ¿Cómo uno puede conocer a esa suprema personalidad de Dios cara a cara? Jai Shri Vijay Gauranga Nityananda Rama Ki Jai Guru Shla Prabhupada Ki. ¿Ah? Entonces, ¿cómo uno puede conocer a esa suprema persona? Solo a través de Bhakti, no a través de Gyan, no a través de Karma, no a través de Hatha Yoga, no a través de Ashtanga Yoga, no a través de Tapasya, no a través de Brahmacharya, sino solamente Bhaktyamam abhijanati. Y eso no quiere decir que Bhakti está desprovisto de todas esas cosas. En Bhakti también llamamos Brahmacharya, en Bhakti también llamamos Tapasya, incluso en Bhakti también llamamos ciertas prácticas que están implícitas en el proceso de yoga, ¿no? Asana, Pratyahara, ¿cómo es? Yama, Niyama, Asana, Pratyahara, Pranayam, Dharana, Dhyana, Samadhi. Todas esas prácticas están implícitas dentro de Bhakti. Yama, Niyama. Tenemos reglas positivas, reglas negativas, cosas que sí debemos hacer, cosas que no debemos hacer. ¿Qué sí debemos hacer? Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, ¿no? Huir acerca de Krishna, hablar acerca de Krishna, recordar a Krishna, servir los pies del loto de Krishna, ofrecer reverencias a Krishna, volvernos un sirviente de Krishna, entablar una amistad con Krishna, entregarlo todo a Krishna. ¿Qué no debemos hacer? ¿No? Debemos evitar la vida sexual ilícita, debemos evitar el consumo de sustancias embriagantes, debemos evitar los juegos de azar, debemos evitar el consumo de carne o cualquier producto de ese tipo. Entonces Yama Niyama está presente, ¿no? En el Bhakti. Está también Pranayam, ¿no? Prabhupada explica que incluso cuando uno canta el santo nombre está haciendo Pranayam. Y de hecho en Hari Bhakti Vilasa dice, ¿no? Que hay muchas reglas de cómo ejecutar japa. Entonces uno se tiene que sentar en una posición de loto, en una asana purificada. Eso mismo lo explica Krishna cuando describe el proceso de Hatha Yoga. En un lugar puro, en una hora apropiada, ¿no? Y tiene que tomar la japa mala, que tiene que constar de 108 cuentas, de meditar en el significado del mantra, en cada palabra, de evitar todo tipo de distracciones. Y de hecho en Hari Bhakti Vilasa se dice que japa, una característica de japa, que quiere decir cantar mantras en voz baja para uno mismo, es que la mente se vuelve uno con el mantra y el mantra se vuelve uno con la mente. Esa es la característica de japa, de acuerdo a Sanatana Goswami en Hari Bhakti Vilasa. Por lo cual podemos ver que todavía no estamos cantando japa muy probablemente. Por eso no se recomienda cantar en la calle o cantar de un lado a otro, porque no puede haber absorción. Esa es la característica de japa. Y hay diferentes reglas, ¿no? Bueno. Entonces, el proceso de verlo al cara a cara, ¿no? Entonces todo eso está incluido allí, ¿no? El candidato genuino para recibir conocimiento. Yoginama pishar visam madgate nantaratmana shiradavam vayate yoman samyukta tamomataha. Ese es el candidato más apropiado. El Bhakti Yogi, ¿no? Krishna mismo lo declara. De todos los practicantes de yoga que él describe en Bhagavad Gita, el Karma Yogi, el Jnana Yogi, ¿no? El practicante de yoga místico. De todos ellos el mejor es aquel que ejecuta una vida devocional centrada en él. Samyukta tamomataha. Siempre está conectado a mí, siempre está pensando en mí sin desviación. Y eso es algo que, por ejemplo, si ustedes se pueden ver en otras escrituras no es claro. Empezando porque otras escrituras no establecen primero quién es la suprema personalidad de Dios. Hablan de Dios, así como por ejemplo el Vedanta Sutra.
Atato Brahma Jigyasa Janmadyasya Yataha. ¿Pero quién es? ¿Cómo uno puede entablar una relación devocional con alguien que uno no conoce, que uno no ve? No es posible. Pero establece un principio, y es que existe un ser supremo, ¿no? Pero en Bhagavatam eso está muy claro, ¿no? Luego, ¿cómo ver a Krishna, cómo ver a Dios cara a cara? En diferentes escrituras religiosas, védicas como de otras religiones, se da énfasis a una vida moralista, pero no de un proceso de cómo realmente purificar el corazón, y cómo en última instancia el éxito de la vida espiritual no es pertenecer a una secta religiosa, sino es ver a Dios cara a cara a través de la devoción pura. ¿Y quién es el candidato genuino para recibir conocimiento? A veces la gente en la calle cree que porque yo pertenezco a una religión, yo soy el candidato absoluto para poder ver a Dios cara a cara. Pero no es así, tiene uno que desarrollar ciertas cualidades. Entonces esos son diferentes principios que Srila Sukadeva Goswami aprende de Vyasa. Entonces luego pasa el siguiente sabio, Kashyapa. Uno de los Prajapatis, el hijo de Marichi y uno de los yernos de Prajapati Daksha. Es el padre de Garuda, el ave gigante, a quien se le daban de comer elefantes y tortugas. Se casó con 13 hijas de Prajapati Daksha, y los nombres de estas son Aditi, Diti, Dhanu, Kashta, Arista, Surasha, Ila, Muni, Krodavasha, Tamra, Shuravi, Shurama y Timi. Entonces vemos que Kashyapa Muni no es una personalidad ordinaria. Primero es el padre de Garuda, quien es un eterno asociado de Krishna, ¿no? Y además de eso, ¿no? Se dice que él es el esposo de Diti y Aditi, y muchas más, ¿no? Pero Diti y Aditi son las esposas principales que se tocan el tema en Srimad Bhagavatam, ¿no? Ellos son las madres de los Daityas y los Devas. Entonces, ¿de quién más es padre Kashyapa? Kashyapa es padre de Hiranjakashipu, de Hiranyaksha. ¿Es padre de quién más? De Indra. ¿Quién es el hijo más prominente de Kashyapa? Que aquí está la prueba, pero no lo menciona. Vamos a ver si más adelante lo menciona. Vamanadev es hijo de Kashyapa. Con esas esposas engendró muchos hijos, tanto semidioses como demonios, Daityas y Devas. De su primera esposa, Aditi, nacieron todos los 12 Adityas. Uno de ellos es Vamana, la encarnación de Dios. Este gran sabio, Kashyapa, también estuvo presente durante el nacimiento de Arjuna. Parashuram le regaló el mundo entero y más tarde le pidió a Parashuram que se saliera del mundo. Su otro nombre es Harishtanemi. Él vive en la parte norte del universo. Y por último, Angirasha. Es el hijo de Brahmarshi Angira y se le conoce como Brihashpati, el sacerdote de los semidioses. Se dice que Dronacharya era una encarnación parcial de él. Anteriormente se mencionó que era el hijo también. Shukracharya era el maestro espiritual de los demonios y Brihashpati lo desafió. Su hijo es Kacha y Bharadwaja Muni fue el primero a quien le dio el arma de fuego. Él engendró 6 hijos como el dios del fuego. En su esposa Chandramasi, una de las estrellas célebres. Él podía bajar por el espacio y por lo tanto podía presentarse incluso en los planetas de Brahma Loka e Indra Loka. Él aconsejó a Indra, rey del cielo, en lo referente a conquistar a los demonios. Una vez maldijo a Indra, quien por ello tuvo que volverse un cerdo en la tierra y no quería regresar al cielo. Tal es el poder de la atracción de la energía ilusoria. Hasta un cerdo no desea desprenderse de sus posesiones terrenales a cambio de un reino celestial. Él fue el preceptor religioso de los nativos de diferentes planetas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta.
¿Algún comentario? Los aditios son sé que Brahman es un aditio, pero es un, o sea, no, si no son los demonios los aditios. No. Daityas. ¿Aditios son los demonios? Daityas son los demonios, Devas son los semidioses, ¿no? En el caso de todos los hijos de Aditi son semidioses. Indra, Vamana. Vamana no es un semidios, pero está entre una categoría elevada. Y todos los hijos de Diti son demonios, son personas con una mentalidad demoníaca. Pero, ahorita que tocabas el tema del señor Brahma, me surge una pregunta porque en el segundo canto se entiende como el parampara, ¿sí? Que comienza con el señor Brahma, después él empieza a responder una serie de preguntas que nada más le empieza a hacer. Pero entonces lo que me surge la pregunta es porque también nada más empieza a explicar de que Brahma, o sea, no es una persona ordinaria, que es muy cualificada, que conoce muy bien a Krishna porque es capaz de una serie de actividades completamente espirituales, y me confundes porque pues él, al ser una persona tan cualificada, porque no alcanza la autorrealización. Brahma alcanza la autorrealización. Prabhupada lo escribe que al final de los días de Brahma, los diferentes sabios de diferentes planetas elevados alcanzan Brahma Loka, y al final de su vida todos se van con Brahma y van directamente a Vaikuntha. Ah, sí. Entonces, eso que dicen que como que el primer cuerpo que toma una entidad viviente es el cuerpo de Brahma, y va a descender de ahí. Bueno, esa es una afirmación que hizo Bhaktisiddhanta Saraswati en una de sus revistas, y que Srila Prabhupada lo citó en uno de sus versos del Bhagavatam. Sin embargo, no sabemos bien el contexto, porque no existe ninguna afirmación del Bhagavatam o de alguna escritura védica que diga que el alma es la primera posición que toma, debido a que eso incluiría aceptar que el alma adopta una primera posición en este mundo, lo cual indica que viene del mundo espiritual, ¿no? Entonces, no existe como una explicación clara de por qué ellos dos dijeron ello, pero por lo menos no hay ninguna explicación en los textos védicos de que eso sea así, ¿no? Entonces hay que ver cuál era el contexto en el cual Srila Bhaktisiddhanta lo mencionó en su revista, ¿no? No sé en cuál de todas los mencionó. Él tenía más de 6 o 7 diarios donde se publicaban temas filosóficos. Pero el Shastra se afirma que el Señor alcanza a Vaikuntha. Sí. Sí, de hecho se explica que todos los miembros de nuestra sucesión discipular, la cualificación es que ellos son Tattvadarshis. Él es el primer discípulo de Krishna. Él comprendió el Srimad Bhagavatam a través del Chaturshloki. Me parecía confuso eso, porque como así que alguien de la asociación discipular de nosotros se va a empezar a ayudar y nosotros seguimos. No, la cuestión es que cuando en el primer canto se describe que Brahma se ve, por ejemplo, atraído por su hija, ¿no? Eso fue antes de que él fuera iluminado con el Chaturshloki. Después de que él recibió el Chaturshloki, No, y esa es otra cosa, o sea, el Señor Krishna le revela sus 4 versos y a través de esos como que entiende todo. No. Él primero es iniciado a través del Brahma Gayatri. Y con ese verso, con ese mantra, él crea todo el mundo material. Posteriormente, ¿no? Él es instruido constantemente por Krishna. La primera instrucción que él recibió fue tapas, ejecutar tapas. Y posteriormente él fue iniciado con el Brahma Gayatri, y luego se explica que incluso recibe también Kama Gayatri directamente del Señor Krishna. Entonces, sí, la posición de Brahma es difícil de entender, en especial por el suceso en el cual él se ve atraído por su propia hija, ¿no? Pero esa parte del Bhagavatam está para hacernos entender que no importa cuán excelsa sea tu posición, si tú no eres cuidadoso vas a caer.
en el sentido de que Brahma, siendo la persona más cualificada de este mundo, siendo el discípulo directo, el primer discípulo de Krishna en este mundo, y siendo hijo directamente de Mahavishnu, debido a que tuvo un acercamiento inapropiado con el sexo opuesto, cayó. Y posteriormente se levantó. Y ahí podemos conectarlo con Apishet Suduracharo, ¿no? En el caso de Brahma, porque fue algo accidental. Y de inmediato él se ocupó, se dice, él abandonó ese cuerpo, esa mentalidad, y continuó con su servicio. Entonces, y también los acharyas explican, yo en una ocasión le pregunté esto, no sé si fue a Shiva Maharaj, y él me dijo que esto fue antes de que él entendiera el Chaturshloki del Bhagavatam. Después de que él entendió el Chaturshloki del Bhagavatam, se dice que él compuso Brahma Samhita, del cual nosotros tenemos el 5º capítulo, donde Brahma no solamente tiene una visión del mundo espiritual, sino de Goloka Vrindavan. Es decir, él comprende en tato la posición de Krishna. Janma karma chame divan evan yoveti tatvataha tyakto deham puner janma naiti mameti swarjuna. Él lo comprende por completo, y eso está confirmado por lo que está escrito en Brahma Samhita. Entonces, ¿cómo podemos decir, si nosotros decimos que Brahma no es una persona liberada, entonces qué sentido tiene leer Brahma Samhita? Y también qué sentido tiene nuestro Parampara si el fundador Acharya, que es Brahma, no es un devoto puro. Porque Brahma es el fundador Acharya de nuestra Sampradaya. Entonces, por eso uno debe comprender que él no es una persona ordinaria. Sí. ¿Algo más? ¿No? Ok, vamos a dejar aquí. Grantara Srimad Bhagavatam. ¿Aquí? Jagat Guru Shla Prabhupada Ki Jai.